Ok, buenos días Benjamín, ¿cómo estás? Voy a proyectar para que el juego de Kahoot te puedas conectar. A ver si alguien se suma entre medio, ahí vemos. Ok, estamos nomás. Vamos a ver cómo anda. Y repasamos conceptos de ciclometría. ¿Alcanzaste a ver la clase? Bueno, si no, aquí vamos viendo. ¿Bien? Súper. Bien elegido. Sigamos. Bulbo seco. Acaba de entrar Cecilia. Vamos a ver si puede sumarse. Vamos a esperar. Estoy chateando aquí con Cecilia para ver si ve el código de, del juego. Ya, ok, se lo vamos a copiar. Si no se puede sumar automáticamente Cecilia al juego, lo que podríamos hacer es, de hecho está abierto el juego para unirse en cualquier momento. Eh, Empezar de nuevo, pero esperemos a ver qué nos dice. Em, ok, súper. ¿Estás viendo la pregunta? La pregunta era, la temperatura que mide un termómetro común es la definición de, y hay cuatro alternativas. La roja es temperatura de bulbo seco, la azul es temperatura de bulbo húmedo, la amarilla temperatura corporal y la verde temperatura psicométrica. Ok, ahí te la estoy relatando. Entonces, la temperatura de bulbo seco, te voy a mostrar en la figura, es un termómetro digital en este caso. El bulbo es la punta en la cual genera, en este caso que es digital, es un cambio de voltaje. ¿Ya? Pero en el caso de un termómetro de mercurio, se expande el mercurio, el bulbo es donde uno aplica, es la superficie que uno quiere medir la temperatura. Generalmente ese se usa para el cuerpo, pero hace que se dilate el mercurio y suba por la columna que tiene el termómetro. Pero el bulbo exactamente es la parte donde se está midiendo propiamente tal. El bulbo húmedo es cuando ese bulbo está cubierto por un aire saturado. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, sigamos. A ver,
confírmame, por favor, que ves la próxima pregunta. Vamos a ver. Perfecto. Ahí entendieron muy bien. Porque si está envuelto en un paño húmedo, claramente el aire que está alrededor de ese bulbo va a estar totalmente saturado. Tiene una capa de líquido, de agua o de aire saturado. Entonces, es distinta a la temperatura que mide. Y vamos a ver en la carta psicométrica cómo se mide eso. ¿Ya? Muy interesante, coincide la temperatura de bulbo húmedo con la temperatura de saturación adiabática del agua, pero es porque el sistema agua-aire es bien especial. ¿Teoría? Miren ustedes, el morrón. ¿Cómo también le llamamos al morrón? Ustedes también le pimentan, ¿no es cierto? Ok, pregunta ahí, cultura general. Y a todos nos, bueno, buscando la información también ahí, todo se aprende. Quinta pregunta. Muy bien, muy bien. Siempre la humedad absoluta la va a medir en cantidad de materia, en este caso masa de vapor de agua, dado que el agua cuando está con el aire está en fase vapor. Entonces, masa de vapor de agua en una cantidad de aire seco. ¿Ya? En realidad uno le llama aire seco para diferenciar el aire húmedo, y el aire húmedo es que contiene vapor de agua, pero en general siempre el aire está seco, el aire no tiene agua, es una mezcla de gases que no contiene, no hay agua ahí. Lo que pasa es que cuando se evapora agua, se incorpora a esta mezcla bien especial. ¿Ya? Sigamos. Muy bien, carta psicométrica. La vamos a ver ya en clase. Séptima pregunta. La humedad relativa está en porcentaje, pero indica la fracción, una fracción, un cociente entre la presión parcial del agua que ejerce en la mezcla de gas, que está aire con vapor de agua, y la presión de saturación del agua. O sea, qué tan cerca esa presión parcial del agua está de la presión de saturación. Entonces, si esa presión parcial coincide con la presión de saturación del agua, estamos hablando que es igual a 1 o a 100%. ¿De acuerdo? Sigamos. Voy a leer nuevamente la pregunta. Dice, para conocer todas las propiedades psicométricas de una situación es necesario conocer tres como mínimo. Tres propiedades, se entiende. Y en realidad lo que necesitamos son dos solamente. Teniendo dos, ya conocemos todas las demás. Teniendo tres, si están correctas, hay una que es
dependiente de las otras. Por ejemplo, si tenemos una temperatura de bulbo seco y la temperatura de bulbo húmedo, podemos obtener la humedad relativa y la humedad absoluta. ¿Ya? Y todas las combinaciones posibles entre esas propiedades que se puede leer directamente incluso de una carta psicométrica o se pueden tener en una tabla, dependiendo de cómo nos entregan la información. Última pregunta. Interesante. Perfecto. Muy bien. Interesantes las preguntas hoy día de trivia, misceláneos. ¿De acuerdo? Entonces ahora nos vamos a pasar. Voy a dejar de compartir el juego, pero yo tengo que, por mientras, tengo que guardar la retroalimentación para que esto lo reviso después. Generalmente me sirve para acordarme cómo anduvieron. Ahora me acuerdo perfectamente porque son poquitos, pero cuando son muchas personas más en el curso, ahí me sirve para ver cómo anduvieron. Entonces, estamos en clases, el Kahoot, hoy día es la clase 27 ya. Queda poquito. Queda muy poquito para que termine el semestre. Entonces, hoy día vamos a ver la última unidad que vamos a alcanzar a ver este semestre y que generalmente es la última que pasamos, pero vamos a ver qué posibilidades tenemos. Faltó una pregunta acá, pero bueno, quizás venga el jueves, la pregunta en el Kahoot del jueves. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuándo es el certamen 2? Ahí en el chat podrían. ¿Se acuerdan? En la fecha, por lo menos díganme el día de la semana. Me imagino que lo tienen pendiente. 6 de agosto, perfecto. ¿Ya? Muy bien, Cecilia. Entonces eso es la próxima semana. Es más, es el próximo jueves. Por lo tanto, tenemos la siguiente situación. Hoy día vamos a ver la clase y vamos a eh, detenernos un poquito en lo que en lo que se tiene que ver de la carta psicométrica, de tal manera que usted no le quede duda de cómo se lee. El jueves vamos a hacer ejercicios de la carta psicométrica y el martes de la próxima semana también va a haber ejercicio de carta psicométrica. De tal manera que ya hemos ensayado y hemos practicado bastante de las otras eh, unidades que entran en este certamen 2, ¿ya? Así que, con permiso, tengo que cargar esta cosa que tengo aquí. Listo. Así que les voy a proyectar la clase. Me parece que ya la ven, así es que lo que voy a tratar de hacer es ir rayando encima para que nosotros podamos eh, de alguna manera tener la posibilidad de guiarlo un poquito mejor en esto. ¿Ya? Si me permiten, voy a buscar un lápiz que me va a permitir aquí en el pad del computador apuntar mejor. Espérenme 2 segundos. Ahí sí. Entonces, si yo activo acá la pluma, yo puedo escribir. Fíjense con la libertad que puedo hacerlo porque tengo un lápiz que me va a permitir hacer esto. ¿Ya? Entonces, vamos a borrar la pluma y vamos a seguir hacia adelante. Entonces, los objetivos de esta clase, primero saber qué es lo que es la propiedad psicométrica, ya lo vimos. La propiedad psicométrica es en la cual me define el estado físico-químico. Físico-químico tiene que ver las relaciones de equilibrio que hay en una mezcla vapor de agua con aire, y el equilibrio tiene que ver con el cambio de fase del agua. Aquí el que intercambia materia y se cambia de fase es el agua. El agua puede estar vapor de agua o estar líquida. Y hay una situación de equilibrio que te la da
la temperatura de saturación a la cual el agua cambia de fase, ¿ya? Luego saber el comportamiento de la mezcla aire-agua, por lo tanto, bajo ciertas circunstancias nosotros vamos a ver que hay vapor de agua, o sea, cualquier humedad relativa sobre 0% nos está indicando que hay un poco de vapor de agua, y la humedad relativa en un punto como Santiago no es la misma, por ejemplo, que la humedad relativa que hay en Arica. La humedad relativa que hay en Arica puede ser 50% y en Santiago 50% en cierto momento, supongamos que es posible alcanzar ese valor, pero recuerden, es una razón entre la presión parcial que ejerce el vapor de agua en el aire comparado con la presión de saturación, y la presión de saturación de cualquier compuesto depende de la temperatura. Por lo tanto, la relación que hay entre los dos, si bien es cierto, da 0,5 o 50%, no significa que la cantidad absoluta de vapor de agua que hay en el aire sea la misma, y para eso tenemos la humedad absoluta para poder comparar directamente, ¿ya? Y vamos a interpretar la carta psicométrica porque un montón de información que podríamos darnos en una tabla, tenemos un diagrama que nos ayuda. Entonces ahí está la psicometría, la medición de contenido de humedad del aire. Y humedad entiéndase como cantidad de vapor de agua, ¿ya? Esa es la idea, que nosotros estudiamos la psicometría. Y un sistema bien especial para nosotros porque es una mezcla, es una introducción en este tema a las mezclas, y tiene un componente que se llama equilibrio, que es muy asociado con lo que se ve en termodinámica de equilibrio, de hecho, que es para ustedes en la malla de la carrera es termo 2. Pero nosotros solamente vamos a ver cómo cambia la materia, digamos, el estado de la materia, y intercambia materia entre el aire y cuando condensa el agua. La segunda parte la pueden ver en termo 1, que es la energía necesaria para que esto suceda, ¿ya? Así que está todo interconectado. En el aire, nosotros la consideramos como una mezcla de gases que es incolora, inolora e insabora, ¿no es cierto? O sea, nuestros sentidos no captan más allá de que sabemos que nos hace bien porque está entrando oxígeno a nuestro organismo. Y tenemos ciertos valores de propiedades que identifican al aire en todo momento y que nos permiten saber si estamos en condiciones atmosféricas, de venir a la atmósfera, o sea, no, forma normal como nosotros percibimos el aire, y bajo otras circunstancias también, donde vamos a tener alguna otra condición. La atmósfera se considera que es una capa que está sobre la Tierra, de unos aproximadamente 645 kilómetros, y se divide en varias capas a su vez, ¿ya? Entonces tenemos la troposfera, la estratosfera y la ionosfera. Solamente los puntos de comparación. Quizá aquí debería tener una imagen donde se compare, hay una comparación relativa a escala de las diferencias en el espesor de cada capa. Si se fijan, la troposfera son solamente 15 kilómetros, de los 15 a los 50, entonces eso aproximadamente son 45 kilómetros, está la estratosfera, y, y de los 50 al 95 se llama mesósfera. La más grande se llama ionosfera, y ionosfera tiene que ver con una presencia grande de iones en esa capa, distribuidos por esa capa, que es la más gruesa dentro de la atmósfera. ¿De acuerdo? Entonces, me queda pendiente ahí, voy a buscar una buena imagen y yo se la voy a agregar para actualizar la clase. Entonces, toda esta cantidad de aire es materia, son gases. Ya voy a decir la lista explícita de los gases, pero esa es una cantidad de materia que está ejerciendo una presión sobre nosotros. Y recuerden que la presión es una fuerza. Recuerden que la masa por la aceleración de gravedad da un peso, ¿ya? Ese es el peso en realidad. Cuando nosotros decimos que pesamos, no sé, 50 kilos o 60 kilogramos, nos referimos a la masa. En realidad nosotros pesamos aproximadamente, si multiplicaba por 10, 9,8 la aceleración de gravedad, sabemos, pero por 10 para que sea más fácil, si decimos que pesamos 50, en realidad pesamos 500 newton. Nuestra masa es aproximadamente 50 kilogramos, ¿de acuerdo? Eso yo creo que todos lo saben, ustedes lo tienen más que claro, pero con el uso coloquial uno se le olvida este tipo de conceptos. Entonces la presión, recuerden que la presión es una cantidad
cantidad es una fuerza que se ejerce por unidad de área, y esa fuerza es la que le llamamos, por unidad de área le llamamos presión atmosférica, y que es exactamente, a ver, está mal usado la palabra exactamente, es aproximadamente 101,325 kilopascales, y la cual puede variar dependiendo del punto geográfico donde estén, donde a nivel del mar la presión es muy similar a ese valor en kilopascales, y cuando uno sube el nivel, o sea, va a un cerro, a una gran montaña, eh, esa presión baja claramente porque a más altura hay menos cantidad de aire que está presionando sobre nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Así es que interesante pensarlo de esa manera. Entonces, como decía, el aire es una mezcla de gases y donde la presencia del oxígeno y el nitrógeno son las mayoritarias dentro de la mezcla, pero también hay dióxido de carbono, hay hidrógeno, claramente hay vapor de agua, lo estamos estudiando, y hay otros gases nobles que están en una cantidad muy pequeña, como el argón, neón, incluso ozono. Hay una gran capa de ozono en la atmósfera, pero obviamente hay ozono disuelto en pequeñas cantidades en el aire que nosotros tenemos. Y también hay otros gases que se dan principalmente cuando hay alguna erupción volcánica y queda algo compuestos con azufre o algo por el estilo en el aire, pero también la contaminación que los humanos eh, provocamos también, ¿ya? Pero en general nosotros vamos a pensar que el aire es una mezcla con cierta cantidad de gases, y acá aire es una mezcla y lo vamos a considerar como un pseudocompuesto, un compuesto. Pero más adelante, cuando ustedes tienen que calcular las propiedades del aire, lo vamos a considerar como una mezcla binaria, o sea, dos compuestos mayoritarios, representados por nitrógeno con el 79% en volumen, y el oxígeno con 21% en volumen, ¿ya? Aproximadamente. Esa es como la razón que nosotros usamos. Entonces, la ley de Dalton nos entrega una herramienta para calcular la presión parcial en la fase gaseosa. Entonces, ¿qué nos dice la ley de Dalton? Miren, aquí no sé por qué me cambió la letra. Ya, vamos a ver. Cuando dos o más gases participan de una mezcla, pueden ocupar el mismo espacio a la misma vez, cuando consideramos que son gases ideales, y a cada uno actúa en forma independiente de los otros, como si no estuvieran allí, pero es una mezcla en general. Entonces, a esta idealización de esta mezcla le llamamos gases ideales. Hay una ecuación de estado que se llama la ecuación de gases ideales, que ustedes ya la conocen posiblemente desde las químicas, pero es una ecuación de estado que la más básica de todas, y nosotros cuando terminamos Termo 1 en nuestra carrera y empezamos Termo 2, usamos consistentemente muchas de estas ecuaciones de estado, partiendo por la de gases ideales, pero gases ideales es un caso particular dentro de muchas mezclas. Entonces, donde aparece esta A media rara que está aquí, debería aparecer esta A que está acá, esa, ahí debería aparecer una Y, que sería la composición en fase gaseosa del gas. Entonces, la presión parcial de un gas, de un compuesto, dentro de una mezcla gaseosa es su composición por la presión total. Por lo tanto, al ponderar, nosotros vamos a tener la presión total del sistema, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros tenemos que tener claro, como les decía, que dentro de la mezcla aire-agua, el único compuesto ahí que cambia de fase, se incorpora al aire seco, ya sabemos que el aire siempre es seco, pero una forma de diferenciarlo con el aire que contiene vapor de agua, el agua es el que cambia de estado y es la que produce esta transferencia de materia. Por lo tanto, el aire no es un vapor saturado, y lo que estamos diciendo es que con eso nunca va a condensar los compuestos del aire, tienen que estar a una temperatura muy baja, pero si está a una temperatura muy baja del orden de menos 80 grados Celsius o algo por el estilo, no hay vida, ¿de acuerdo? Entonces, en forma práctica, ese aire no condensa. Entonces, el concepto que se le llama en fisicoquímica es que el gas está altamente sobrecalentado, o sea, está muy lejos del punto donde va a cambiar de fase. Cuando cambia de fase se llama que está saturado, ¿ya?
Cuando uno intercambia energía, si bien es cierto, no es un tópico de este curso, un tópico central, pero sí en la introducción a ese tópico es este capítulo del curso. El calor sensible es la cantidad de energía necesaria para que aumente la temperatura de un cuerpo o de la materia, ¿de acuerdo? Pero la particularidad es que no hay cambio de fase, ¿ya? Yo puedo aumentar la temperatura de un cuerpo aumenta si yo le transfiero una cierta cantidad de energía en su forma de calor. O sea, hay una diferencia de temperatura entre dos cuerpos y fluye el calor entre el cuerpo de temperatura más alta a la de más baja. Cuando sucede eso, pero no hay cambio de fase, nosotros nos vamos a llamar calor sensible. Si sucede este cambio, intercambio de calor, la energía se manifiesta en calor, dado que hay una diferencia de temperatura entre dos cuerpos. Cuando sucede eso y uno de los dos cuerpos experimenta, o dos materiales experimenta un cambio de fase, le llamamos calor latente. ¿Ya? Por si acaso. Entonces, cuando calentamos, enfriamos aire seco, solamente vamos a estar agregando, quitando calor sensible, porque el aire no va a cambiar de fase. ¿Ya? Entonces, podemos cambiar, enfriar o calentar el aire, purificarlo o transportarlo, pero no cambia significativamente sus propiedades. Por lo tanto, nosotros vamos a poder en todo momento identificar, dado que tiene alguna temperatura y alguna presión, vamos a poder identificar el volumen y o la densidad, dependiendo de qué es lo que necesitemos estimar. Tengo una pregunta acá. Calor latente, sí, hay cambio de fase y eso no aplica para la mezcla de aire. Y ese calor latente, piensen ustedes cuando están calentando agua en el hervidor y empieza a evaporar. Justo al momento de empezar a evaporar, empieza a transferir calor y si se evapora todo completamente, toda esa energía que tuvo que transmitirle a el hervidor, es un serpentino o puede ser una resistencia eléctrica, toda esa energía que le transmitió al agua desde que empezó a salir la primera burbuja de vapor hasta la última gota de agua, o sea, se desapareció toda la fase líquida y se transformó todo en vapor, toda esa energía se llama calor latente. ¿Ya? Así es que son conceptos que van a ver más adelante, sobre todo en termo 1 y en termo 2. En el caso del aire solamente es calor sensible porque no cambia de fase. ¿Ya? ¿Ya? Un concepto súper interesante y una de las cosas que a mí me gustaría hacerlo más a futuro, reorganizar este capítulo de tal manera de explicar más estas cosas. Yo no me antiguamente no me detenía tanto a explicar lo del calor, pero yo creo que es necesario para que ustedes tengan una pequeña noción antes que se vayan a termodinámica 1, porque en termo 1 ven el primer principio de la termodinámica y todo el mundo lo enuncia, etcétera, pero lo que es para nosotros, en el lenguaje de ingeniería de procesos, es un balance de energía. Ustedes están aprendiendo aquí y han aprendido durante todo el curso a hacer balances de materia. Como ingeniero de procesos, tenemos que complementarlo con el balance de energía. Y en termo 1 también ven el segundo principio de termodinámica, que es un balance de entropía. ¿Ya? Así es que son principios fundamentales cuando uno hace balances a principios de conservación. La energía se conserva, así que se puede hacer un balance. Bien, entonces, vuelvo a repetir, el aire no cambia de fase cuando te cambia de calor y eso se llama que un calor sensible, ese es el nombre que se le da. Recuerden también que la temperatura es la manifestación macroscópica del estado energético de un cuerpo. Entonces nosotros asociamos que la energía acumulada en un cuerpo es mayor si su temperatura es mayor. ¿De acuerdo? Sí. Son cosas que posiblemente, intuitivamente lo podemos deducir, pero manifestarlo o enunciarlo con ciertas palabras, a veces nos faltan las palabras y no lo decimos correctamente. Pero de eso se trata. ¿Ya? Entonces, nuevamente, dado que no cambia de fase y el aire no cambia significativamente sus propiedades en este rango de temperaturas que puede alcanzar la atmósfera, por lo menos la atmósfera cercana a la nuestra, en la parte cercana, recuerden cómo se llamaba, en nuestro caso, la troposfera, hasta los 15 kilómetros,
nosotros vamos a tener unas ciertas propiedades que se van a mantener constantes en un rango acotado de temperatura. A presión constante, si el aire seco se calienta, o sea, la presión constante es presión atmosférica. Entonces, si tenemos aire y empezamos a calentarlo, se va a expandir. ¿Qué significa eso? De alguna u otra manera va a aumentar su volumen o su presión. En este caso se refiere a que el volumen va a cambiar y la densidad disminuye. ¿Qué significa eso? Que en el mismo volumen va a haber menos materia. Eso es un volumen molar o un volumen másico, que es el recíproco de la densidad. Pero en general lo que está diciendo acá, mire, si se expande, las moléculas se empiezan a apartar, las moléculas de cada uno de estos gases son biatómicos los gases, a menos que sean gases nobles, pero se empiezan a apartar, entonces en el mismo volumen que yo estaba observando voy a ver menos materia ahora. Y eso se traduce en que la cantidad de materia por unidad de volumen, que es densidad, va a disminuir. Por el contrario, si se enfría, tienden a juntarse las moléculas y de la misma cantidad de volumen voy a tener más materia. Entonces ahí aumenta la densidad. Entonces aquí están las propiedades del aire puro. Y estas propiedades nosotros podemos tenerlas tanto en una tabla como en un gráfico. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿qué nos están presentando aquí? La temperatura es nuestra variable independiente y dada cierta temperatura nosotros vamos a tener un volumen específico. Estoy acá arriba en la tabla. Ahí está el volumen específico. Voy a tener una cierta densidad y voy a tener una cierta entalpía. ¿De acuerdo? ¿Qué va a permitir esto? Que nosotros vamos, con esas propiedades vamos por lo menos teniendo la temperatura y otra propiedad, vamos a determinar la siguiente. Pero esto es aire puro, ¿ya? Están las unidades SI, excepto la entalpía que está en kilocalorías por kilogramo. Cuando nosotros queremos graficar esto, lo van a ver en termo 1. A lo mejor ya lo vieron en química. Pues si tiene el volumen molar nosotros en termodinámica lo hacemos con una colita de chancho, disculpen el término, pero es más fácil de entender, o con un gorrito, si es másico, con un gorrito así. Ahí está el volumen específico, está másico, metros cúbicos por kilogramo, entonces usamos este. Entonces, para el compuesto puro, el aire puede ser un pseudo compuesto y se podría generar un gráfico de esta manera, con esta información, esta misma información. Si tenemos la presión del sistema, tenemos el volumen específico del mismo. ¿Cómo vamos a calcular la presión? Ok, tenemos volumen, la ecuación de gas ideal, ¿se acuerdan cómo era? PV igual nRT. R es una constante, la tenemos la temperatura. Como una ecuación de estado, la temperatura tiene que estar en unidad absoluta, Kelvin en este caso. También esto, si N lo pasamos al otro lado, va a ser un volumen molar. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tener PVRT, pero V, nosotros también podemos representarla, o podemos cambiarla a una situación másica, si de alguna u otra manera usamos apropiadamente el peso molecular. Disculpe que me demore, pero esto no es tan automático. El volumen molar, ahí está. Y el volumen molar es metros cúbicos por kilogramo, y hay que multiplicar por el peso molecular para que nos quede en... esto es partido por mol, por lo tanto, dividir, ¿cierto? Gramos por mol. ¿Sería? Sí, muy bien. O kilogramos por kilomol, pero hay que hacer la unidad consistente ahí. Ya, ahí queda la presión. Entonces, si podemos generar la presión a partir de esta tabla y hacemos este gráfico, nos quedaría algo similar a esto, donde tendríamos una situación de equilibrio, pero posiblemente
como es aire y lo encontramos siempre, no se va a generar esto. Esto es la forma general de cualquier compuesto donde puede haber cambio de fase. Esta zona que está acá, que estoy marcando en punto rojo, esa zona es donde está la fase gaseosa, y esa fase gaseosa cuando dice altamente sobrecalentado, significa que yo voy a estar muy lejos de esa zona. Entonces voy a estar por acá, y baja presión, me voy a alejar de este gráfico y quizás estoy en esta zona de acá. Entonces nunca voy a llegar a un cambio de fase. Ya, este tipo de gráfico que está acá, para no confundirlos más, ustedes lo van a estudiar en Termo 1, donde van a saber si lo pueden tener o lo pueden hacer ustedes mismos, se van a dar cuenta, mira, esta combinación de presión-volumen, yo sé que está en estado líquido este compuesto, sé que está una mezcla líquido-vapor, o yo sé que está solamente en vapor. El aire nunca va a estar dentro de esa zona o cerca de esa campana, va a estar muy lejos. A eso se refería cuando está eh, muy sobrecalentado. Veamos qué nos dice aquí. Profe, me confundí. ¿El volumen de la fórmula de presión es másico? No, no. Todas las ecuaciones de estado están en base molar. ¿Ya? Voy a borrar lo que tengo acá para hacerlo de nuevo. Lo que tienen ustedes es que la ecuación de gas ideal, presión, volumen, en general es esto, nRT. El valor de la constante de gases es en base molar. Las ecuaciones de estado siempre están en base molar. De hecho, nosotros vamos a llamarle a B partido por N. De esa forma nosotros notamos en termo para que se vayan acostumbrando. Y esto es un volumen por unidad de mol. Todas las ecuaciones de estado están por unidad molar. Para poder usar la información en base másica, tenemos que hacer la corrección con el peso molecular cuando corresponda. ¿Ya? La gracia de usar base másica es que la masa siempre se puede medir fácilmente, los moles no se pueden medir fácilmente, pero toda la teoría está hecha en base molar para este tipo de cosas. ¿Ya? Ya, esta es la ecuación de gases ideales. Y hay un montón de otras ecuaciones de estado. Entonces, miren, las ecuaciones de estado lo que relacionan son presión, volumen y temperatura. Los demás son constantes o, bueno, depende del sistema N, se puede considerar constante. Pero se dice, voy a medir las propiedades volumétricas, o sea, el volumen de mi compuesto, o volumen por unidad de mol, a partir de la combinación temperatura-presión. Me da el volumen. O al revés, tengo volumen y presión, tengo la temperatura. ¿Ven? Siempre dos variables, y yo puedo obtener las siguientes cuando yo ah, quiero obtener unas propiedades, en este caso caracterizar el aire. Pero aquí solamente estamos en el aire puro. ¿Qué pasa con el agua? La humedad es un término que se refiere siempre a la cantidad de vapor de agua que hay en el aire. Y generalmente vapor y gas se utilizan para referirse a lo mismo. O sea, en lenguaje coloquial no hacemos una diferencia, y nosotros en la mente, si hablamos de vapor, siempre pensamos agua gaseosa. Entonces, pero en general nosotros un gas le llamamos que está altamente sobrecalentado, está muy lejos de cambiar de fase. A eso se refiere. ¿Ya? La temperatura de saturación es la temperatura a la cual cambia de fase algo. Por ejemplo, si estamos a presión atmosférica, el agua tiene una temperatura de saturación de 100 grados Celsius, porque a esa temperatura cambia de fase de líquido a vapor. Si estamos aumentando la temperatura, o si estamos en vapor y disminuimos la temperatura a presión constante, el agua va a condensar. Entonces, ese cambio de fase le llamamos la temperatura de saturación o de ebullición. En el caso del agua, el gas
El aire es un gas y está muy lejos de poder cambiar de fase, pero el agua sí, está muy cercano a aquella temperatura de evaporación. Así es que, esa propiedad del agua es la que permite que haya un intercambio de fases de materia, el agua, entre el estado líquido y el estado gaseoso. ¿Ya? Entonces, si se enfría un poquito el aire, va a condensar agua. Si se calienta el aire, va a evaporarse agua. Y esta mezcla tiene una particularidad. No deja de ser curioso que a presión atmosférica tengamos vapor de agua, siendo que la temperatura ambiental está más o menos, está 20 grados más menos 10, ¿no es cierto? 20 grados Celsius. Y uno dice, ¿por qué hay vapor de agua? Bueno, hay una característica especial en el sistema. No nos vamos a adentrar de por qué sucede eso, ni el efecto energético que hay aquí, que hay en eso. Pero considera el siguiente ejemplo, y siempre lo doy. Al otro día de que llueve, siempre hace mucho frío. ¿Ya? Y eso tiene que ver con que el agua empieza a evaporarse, y para poder evaporarse necesita una cantidad importante de energía. El calor latente, ese calor para cambio de fase, es mucho más grande que un calor sensible. Por lo tanto, toda esa energía que el agua necesita para evaporarse lo saca del aire. La energía que tiene acumulada el aire seco, por decirlo así. Y el efecto macroscópico que hay de que hay una energía que pasó del aire al agua para que se evapore, es que el aire baje su temperatura. ¿Ya? Entonces, por eso la sensación de temperatura que hay al otro día que llueve y hay mucha humedad líquido en la superficie que se está evaporando, es que hace mucho frío. ¿Ya? Entonces, eso ya lo dije. Bueno, ustedes lo pueden chequear ahí. Ah, entonces, depende también de las condiciones de presión de nuestro sistema. Si estamos a presión atmosférica, bueno, sabemos más o menos qué sucede por observación, simple inspección. Ah, pero si estamos en una condición distinta, por ejemplo, ahí está el ejemplo que el agua está a 4 grados Celsius y la presión de vapor del agua sobre la misma es de 0,81 kilopascales, y eso es una presión menor al atmosférico, vacío. ¿Qué significa eso? Que para que el agua cambie de fase a 4 grados Celsius, uno siempre esperaría presión atmosférica a 4 grados Celsius, está el agua líquida aún, pero si quiere que cambie de fase, uno tiene que bajar la presión del sistema. Eso no es tan complicado, pero cuesta dinero. Hay que aplicar un proceso en el cual hay mucha energía involucrada para bajar la presión. Siempre cuando uno opera algún equipo a presión de vacío, que sí, quiere decir que está bajo la presión atmosférica, ah, hay un ciclo funcionando en forma paralela que permite que se genere ese vacío. Succión. ¿Ya? Entonces, siempre es posible hacer el cambio de fase de un compuesto a cualquier temperatura, siempre y cuando uno tenga la posibilidad de cambiar la presión. Si uno aumenta la presión del sistema por sobre la atmosférica, la temperatura de ebullición también va a aumentar, o la temperatura de saturación, como se llama. Así que siempre está esta relación. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? No, me escriben en el chat o me hablan en voz alta para que, si voy muy rápido. Aquí está el otro ejemplo, que dice que si la temperatura del agua aumenta a 15 grados Celsius, la presión del vapor de agua sobre la misma aumenta más del doble, es decir, a un valor X. Eso tiene que ver con la relación de cambio de presión de saturación con respecto a la temperatura, o al revés, de la temperatura con la presión de saturación. Entonces, hay ciertas expresiones que nos permiten calcular eso. Yo les mostré al principio del curso, cuando vemos modelos de ajuste, la relación de presión de saturación, también le llaman presión de vapor, con respecto a la temperatura. Y eso es una relación logarítmica de la presión con respecto al recíproco de la temperatura, de 1 partido por t. Y hay una expresión que se llama Clausius-Clapeyron y otra expresión que se llama Antoine. Pero las propiedades del agua también se pueden tabular, aquí están, en función de la temperatura de saturación. ¿Y esa temperatura de saturación qué nos dice?
solamente para que tengan un ejemplo. Está escrito al lado, pero yo les voy a mostrar explícitamente aquí en la tabla. Me dicen, ¿qué pasa si yo estoy a 10 grados Celsius? Me dicen, mire, si usted quiere cambiar de fase a 10 grados Celsius, o sea, puede cambiar del líquido a vapor, de vapor a líquido, usted tiene que bajar la presión del sistema hasta 1,23 kilopascales. 1,23 kilopascales son 2 órdenes de magnitud más bajo que la presión atmosférica. La presión atmosférica son 101 kilopascales. Por lo tanto, hay que hacer una presión de vacío extrema, hay que bajar mucho la presión. Eso cuesta dinero. ¿Por qué? Porque es un proceso que altamente requiere alta energía para poder generar ese vacío. Si estamos ahora, yo digo, mire, yo llevé la presión de mi sistema a una presión tan baja como 4 kilopascales, significa que yo cuando llegue a 29 grados Celsius, el agua va a cambiar de fase. ¿Se entiende? Entonces, si uno puede bajar la presión del sistema, baja el punto de ebullición del agua. Y eso es lo que explica este comportamiento, se observó de la naturaleza, que por ejemplo uno va a servir agua en una zona muy alta con respecto al nivel del mar, y el agua ya no hierve a 100 grados Celsius, va a hervir a una temperatura un poco menor. Entonces, si uno se va a una ciudad como Calama, en Chile, que está aproximadamente a 2.900 metros de altura, posiblemente el agua no va a hervir a 100 grados Celsius, lo va a hacer entre 98 y 99 grados Celsius, dependiendo de otras condiciones, pero va a ser menor a 100. ¿Se entiende? Ya. Pero ya mostré un comportamiento del aire puro, comportamiento del agua, pero el sistema agua-aire es bien particular. Entonces, nosotros vamos a considerar que el aire claramente sigue siendo un aire seco, o sea, el aire tiene un montón de mezcla de gases que no está, y no lo vamos a considerar vapor de agua, pero sí el agua va a poder participar de una mezcla especial. Entonces se va a mezclar con vapor de agua y el agua es la que va a ir cambiando de fase. Entonces tenemos la humedad absoluta, donde la humedad absoluta la vamos a considerar como la presión de saturación del agua dividido por la presión total menos la presión de saturación y una razón de pesos moleculares. ¿Ya? Esto en unidades va a quedar como masa de agua. Acá está, miren. Fíjese que hay una relación de presiones, las presiones se van a cancelar, y aquí es masa de agua por masa de aire seco. Cuando esta W, esta humedad, la comparamos con la de saturación, queda lo mismo que como les decía antes, la presión del agua, la saturación del agua, acá, que es la máxima que puede alcanzar como vapor de agua en el aire, y la que en este momento mismo puede estar calculada la presión de saturación, perdón, la presión parcial, es una función de la temperatura. Esa relación también es una humedad relativa. Entonces, respecto a la máxima capacidad que puede aguantar, por decirlo así, o mantener en fase de vapor el agua, la máxima se compara con la que hay en este momento. Si esta capacidad máxima, vamos a tener 100% humedad relativa. Si una capacidad pequeña, puede ser cualquier número menor a 100% o a 1, esa razón. ¿Ya? En el caso de la humedad absoluta, se define un punto de rocío. ¿Qué significa punto de rocío? Piensen en lo siguiente: usted está en una presión constante y la temperatura empiezan a bajarla. Hay vapor de agua. Justo en el momento donde la primera gota precipita de agua, o sea, el agua cambia de fase, eso le llamamos punto de rocío. Y es una condición de equilibrio, se le llama también. Entonces, la temperatura de saturación es cuando empieza a precipitar agua en forma líquida. ¿Y eso qué significa? Que han alcanzado la saturación. Entonces, en el 100% de humedad relativa se han alcanzado condiciones de saturación que hacen que el agua empiece a cambiar de fase. Y esa temperatura de saturación indica que a esa temperatura, bajo esas circunstancias, se ha logrado una humedad relativa de 100%. ¿De acuerdo? Otra cosa bien característica que yo prefiero evitarlo porque no son unidades arbitrarias, existen estos granos por libra,
que son en cartas psicométricas que, que combinan con unidades inglesas. En realidad no tiene mucho sentido trabajar con eso porque el grano es una unidad inventada en su momento, obviamente como todas las unidades de principio, pero no tiene un sustento científico detrás y nos mantenemos la unidad del sistema internacional, o por lo menos las derivadas del sistema internacional. Nuevamente les hablo de que el punto rocío se define como la temperatura debajo de la cual el vapor de agua en el aire comienza a condensar. O sea, tenemos justo ese punto rocío, bajamos la temperatura y empieza a precipitar a presión constante. Y en el punto rocío la humedad relativa es 100%. Y aquí hay una tabla donde, similar a la del aire puro y el agua pura, pero mezcla este sistema. Y se dedicaron a medirlo y lo tabularon. Pero más que tabularlo, es más interesante verlo en forma de diagrama. ¿Ya? Entonces, vamos viendo. Carta psicométrica. Entonces, lo primero que vamos a fijarnos en esto es, fíjense, voy a subrayar esto, o sea, voy a destacar esto. ¿Qué significa eso? Estoy subrayando o destacando aquí. Dice presión barométrica 101,325 kilopascales. ¿Se acuerdan qué es lo que era la presión barométrica? Al principio del curso estuvimos viendo esto. Presión barométrica en diferencia con la presión manométrica. Y la presión barométrica nos da la presión absoluta. ¿De acuerdo? La manométrica nos da una presión con respecto a la presión atmosférica en el lugar. Si nosotros tuviéramos un instrumento, un aparato que se llama barómetro, nos da la presión atmosférica en el punto donde estamos midiendo. Y nos va a dar un valor distinto dependiendo si estamos en Santiago, que estamos aproximadamente promedio 600 metros sobre el nivel del mar. Si vamos a Valparaíso, donde estamos a nivel del mar, o si vamos a Calama, que estamos muy por encima del nivel del mar. ¿Ya? Esa presión va a ser un poco distinta, pero tenemos que tener un barómetro. Entonces, esta nos indica la presión absoluta. Y nos dicen, esta carta psicométrica se ha construido a esa presión constante. ¿Ya? Vamos viendo las variables que tiene este diagrama. Este diagrama, les recuerdo, es esta tabla puesta en un gráfico. Nada más que eso. Y nos da esta forma particular. Entonces, en el eje, por decirlo así, en el eje de las X, acá tenemos la temperatura bulbo seco. O sea, la temperatura que nos da un termómetro o la temperatura que nos daría una termocupla directamente midiendo la superficie o el aire que está en el momento. ¿Ya? Entonces es la temperatura de nuestro sistema. Y tenemos una línea auxiliar acá, fíjense, aquí el rango de este gráfico está publicado en aula, un documento que tiene cartas psicométricas en distintas unidades y distintos rangos, así que ahí pueden sacarla cuando quieran, dependiendo de lo que necesiten. Fíjense, el rango es de -10 a 55 grados Celsius de esta carta psicométrica, que está más o menos en los rangos de condiciones de proceso cercano a la temperatura ambiental, por decirlo así. Entonces, ahora les voy a marcar acá, miren, está 0,5, perdón, -5, y acá arriba dice -5. Lo que le está dando acá es como una línea auxiliar que nos indica que es la misma temperatura. Lo que pasa es que es muy importante que le marquen acá, sobre todo cuando nos alejamos un poco del eje X, 0, es la misma temperatura. Y por ejemplo, si vemos, mira, 25 grados Celsius está acá. Ah, pero esto es lo mismo, si se refiere a la temperatura de bulbo seco, que está acá. Nada más. Entonces, esos valores son auxiliares. Pero ¿cuál es la gracia de esos valores? ¿Por qué están puestos ahí? La gracia de esos valores es que nosotros tenemos un punto de equilibrio o de cambio de fase. ¿Qué cambio de fase?
esta línea que está acá, nosotros la llamamos línea de saturación, pero para el lenguaje de la carta psicométrica tenemos alcanzado el 100% de humedad relativa. Fíjense, ahí dice 90, entonces esto sería el 100% de humedad relativa. 100%. ¿Ya? Me quedo feito esto, pero ustedes me entienden. 100%. Entonces, cuando llegamos a 100%, vamos a decir, mira, aquí 25 grados Celsius. Se refiere a, leí directamente abajo. Entonces, esos números que están puestos aquí en la línea de 100% de humedad relativa, que nos están dando una referencia solamente. ¿Ya? Eso es para saber cómo se va leyendo este gráfico. Nada más que eso. Ya vamos a ver, vamos a ver un caso en particular. Voy a borrar lo que tengo hasta el momento. Vamos a seguir. ¿Qué tenemos acá? Fíjense, como les decía. Ay, aquí me equivoqué. Voy a presentar de nuevo. Tenemos nuestra plumita aquí. Entonces, fíjense, 10%, 20%, y así sucesivamente. Y aquí está el 90%. Y llegamos a los 100, como yo les decía. 100%, que es la última línea. ¿Ya? Entonces, esa nos entrega directamente la humedad relativa. Entonces, tenemos de nuevo eje X, temperatura bulbo seco. Nosotros estamos viendo acá un valor auxiliar, porque él coincide con 15, pero como está encima de 100% humedad relativa, estamos en una condición de temperatura de saturación. Y le vamos a llamar temperatura de bulbo húmedo de saturación o de punto de rocío. Se han cansado ahí la condición de cambio de fase. Tenemos acá, fíjense, el factor de calor no lo tomen en cuenta, porque no lo vamos a usar, porque hay que ir con energía. Miren lo que tenemos acá. Contenido de humedad, o sea, gramos de vapor de agua por kilogramo de aire seco. Ojo con la unidad, gramos por kilogramo. Entonces, ¿qué significa en este caso 10? 10 significa 10 gramos de agua por un kilogramo de aire seco. Y si nosotros trazamos una línea para los 10 gramos por kilogramo, fíjense lo siguiente. Esta es la humedad relativa. Disculpen que me fui para arriba, pero bueno, para que más aproximadamente 10 significa que para esa humedad absoluta, nosotros para poder saturarlo, debiéramos disminuir la temperatura a esa misma cantidad constante hasta la temperatura aproximadamente de un poquito más de 14 grados Celsius. Que están diciendo que para esa combinación a 14 grados Celsius y 10 gramos por kilogramo de aire seco, nosotros vamos a decir, ok, si está en esta combinación el aire, significa que ha precipitado y tenemos 100% humedad relativa. Y también podemos calcular, fíjense, la, el volumen molar. Acá está el volumen molar, fíjense, esta línea en diagonal. Si necesito están separadas, nosotros podemos hacer una interpolación aquí, fíjense. Ahí tenemos 0,8 y 0,85. Entonces aproximadamente 0,825 sería acá en metros cúbicos por kilogramo el volumen molar. Entonces la carta psicométrica nos entrega toda la información. Podemos tener otras combinaciones interesantes. Voy a borrar aquí. Y dentro de estas combinaciones interesantes, vamos a tener lo siguiente. Por ejemplo, nos dicen 30 grados Celsius y 40% de humedad relativa. Entonces, aquí tenemos 40% de humedad relativa
y aquí tenemos 30 grados Celsius, ¿cierto? Ah, me equivoqué acá. Todo de nuevo, ¿ya? No, no se preocupe, lo voy a hacer de nuevo. Entonces, vamos primero mejor a 30 grados Celsius, esa es la isoterma, y aquí estamos marcando los 40% de humedad relativa. Entonces, este es nuestro punto inicial. ¿Ven? ¿Qué implica eso? Si queremos saber, mira, tenemos esa combinación de dos, miramos acá al lado y tenemos aproximadamente 10,5 gramos de vapor de agua por kilogramo de aire seco. Y sabemos que si nosotros enfriamos a humedad a humedad constante, a humedad absoluta constante, si enfriamos, aproximadamente vamos a estar en ese punto, y eso es mirando acá abajo, de nuevo, casi 14 grados Celsius, que es la temperatura de saturación. Y hay una temperatura que se llama saturación adiabática, y ese es un camino de igualdad de energía, de entalpía, que no cambia de energía, y ese camino es en diagonal hacia arriba. Eso se llama saturación adiabática. Significa que se satura sin intercambio de energía con los alrededores, y eso se puede lograr de forma particular. Entonces fíjense, y ahí se llega a 20 grados Celsius, si se mide abajo. ¿Ya? Acá estamos casi 14. Entonces tenemos una temperatura de saturación o temperatura de rocío, y la temperatura de saturación adiabática son 20 grados Celsius. Se diferencian por la forma como está haciendo. Fíjense, aquí a humedad absoluta constante y aquí a entalpía constante. Y entalpía es una, ya no lo saben ustedes aún, pero yo les explico, es la energía total que contiene un cuerpo eh, que está, que está entrando o saliendo de un sistema. ¿Ya? De esa forma nosotros vamos a leer nuestra carta psicométrica. Por lo tanto, el jueves vamos a usar esta carta. Les recomiendo, si pueden nomás, no es necesario, no es estrictamente necesario, si pueden tenerla impresa al lado para que vaya identificando los puntos, o así como yo tengo aquí la gráfica en la presentación PowerPoint, la pueden ir rayando encima con el mouse. De tal manera de poder identificar los datos, porque esto finalmente nos va a entregar datos. Típicamente un problema de esto es humidificación o deshumidificación en un sistema de aire acondicionado. Quiero que se humidifique, o sea, quiero que pase agua líquida, pase a estado vapor gaseoso para que se humidifique el aire, o quiero deshumidificarlo, o sea, quiero que precipite agua. Entonces, necesitamos tener información que nos va a entregar esta carta psicométrica, que son datos finalmente. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Voy a dejar de compartir. Entonces vamos a dejar la clase hasta aquí, porque los ejercicios los vamos a hacer el próximo jueves y la próxima semana el martes. ¿Tienen alguna pregunta? Ya, Cecilia, muy bien. Benja. Bueno, si no hay más preguntas, lo dejamos hasta aquí, como les decía, y repasen un poquito estos conceptos, vean qué dudas tengan al mirar la carta psicométrica, y la vamos a usar en los ejercicios, que es lo importante, aplicar esta información. ¿Ya? Que tengan buen día, nos estamos viendo el jueves.